Vamos a resolver el problema 8. Dice, una carga Q1 igual a menos 3 microcoulombs recibe una fuerza de atracción debido a dos cargas, Q2 igual a 8 microcoulombs y Q3 igual a 7 microcoulombs, que se encuentran distribuidas como señala la siguiente figura. Determinar la magnitud de la fuerza eléctrica resultante que actúa sobre Q1, así como el ángulo que forma respecto al eje horizontal. Bien, vamos a entender bien el problemita. Vamos a colocar estas dos cargas que son Q2 y Q3 hacen efecto sobre Q1. Bien, como son diferentes, Q2 hará que Q1 vaya hacia la derecha y Q3 hará que Q1 vaya hacia arriba. Entonces podemos representar esto de la siguiente manera. Como ya vimos que Q2 hará que Q1 vaya hacia la derecha, podemos representarla con una línea como vector. Ahí vamos hacia la derecha. Esto es la fuerza 2 que actúa sobre 1. Y recuerda que Q3 hará que Q1 vaya hacia arriba. Por lo tanto, lo podemos representar de la siguiente forma. Muy bien, eso será F3 que actúa sobre 1. Muy bien, fíjate que por la propiedad de la igualdad de los vectores, estos son dos vectores, el vector F21 y el vector F31, nosotros los podemos trazar paralelos. Vamos a puntear una línea. Este es el vector paralelo a F21 y este de acá será el vector paralelo a F31. Bien, una vez que los tenemos así, ahí tenemos este vector. Bueno, ahora, como estaba la situación de hace rato, recuerda que tenemos esta primera fuerza que hará que vaya hacia la derecha y esta fuerza que hará que vaya hacia arriba. Es decir que esta carga va a tener este desplazamiento hacia la derecha y hacia arriba. Por lo tanto, ese es el vector que nosotros vamos a calcular. Ahí está. Es el vector fuerza resultante. Una vez que tenemos esto, podemos ver aquí también que tenemos este ángulo. Y podremos utilizar este formulario. Este formulario, si te fijas, es un repaso del teorema de Pitágoras. Si tú conoces que este lado vale A, este lado B y este lado C, o lo que es lo mismo, solo es un espejo A, B y C, la suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Fíjate que A lo estamos cambiando por fx, a B por fy, porque está sobre el eje y, sobre el eje x, y este es el vector resultante. Por lo tanto, A es fx y B es fy. Fx al cuadrado más fy al cuadrado es fr al cuadrado. Va a pasar algo muy similar con las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente, cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería fy sobre fr. Bueno, para el ejemplo que tenemos nosotros, tenemos que calcular primero que nada esta fuerza resultante y tendremos que encontrar este ángulo θ. Entonces vamos a anotar nuestros datos de nuestro problema. Datos. Dice, una carga Q1 igual a menos 3 microcoulombs. Q1 menos 3 microcoulombs. Recibe una fuerza de atracción debido a dos cargas, Q2 de 8 microcoulombs y Q3 de 7. Entonces, aquí vamos a poner a Q2 8 microcoulombs y Q3 igual a 7 microcoulombs. Bueno, nosotros vemos que dice que se encuentran distribuidas como señala la siguiente figura.
Fíjate que entre Q1 y Q2 hay una distancia de 0.5 metros. Esa es la distancia entre 1 y 2. O como lo quieras ver, entre 2 y 1, que es lo mismo. 0.5 metros. Y la distancia entre Q1 y Q3 es también de 0.5 metros. Bueno, tenemos también el valor de la constante K, que es de 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Si te fijas en este pequeño formulario que hicimos, el eje horizontal es nuestro eje X y el eje vertical es nuestra fuerza en Y. Quiere decir que Fx es este valor, F21 es nuestra Fx y F31 es nuestra Fy, para poder encontrar la fuerza resultante. Fíjate que la fuerza resultante es la suma del cuadrado de Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Y nada más vamos a tener que sacar la raíz porque aquí está elevada al cuadrado. Entonces, una vez que tenemos todos estos datos, aquí nos dice determinar la magnitud de la fuerza eléctrica resultante, es decir, nuestra fuerza resultante que actúa sobre Q1, así como el ángulo que forma respecto al eje horizontal, es decir, este ángulo. Este ángulo θ también es importante. Una vez que tenemos eso, vamos con nuestro formulario. Recuerda que cargas deben de estar en coulombs. Aquí estamos utilizando prefijos. Recuerda que el prefijo micro significa por 10 a la menos 6, por lo tanto podemos cambiar esto así: menos 3 por 10 a la menos 6 coulombs. 8 micros sería 8 por 10 a la menos 6 coulombs, y 7 microcoulombs sería 7 por 10 a la menos 6 coulombs. De esta manera estarían correctas las unidades. Distancias no hay problemas, están en metros, y el valor de K está dado como valor constante, es decir, siempre va a valer 9 por 10 a la 9 newtons metros cuadrados sobre coulombs cuadrados. Bien, vamos a anotar nuestra fórmula. Vamos a calcular primero esta fuerza 2,1. Fuerza 2,1 será carga, el valor de la carga 2 por el valor de la carga 1 entre esa distancia que la separa. Y recuerda que esto, debido a que está en el eje X, es Fx. Esto es Fx. Ahora F31 es carga por Q3 por Q1 entre la distancia que la separa, 3,1 al cuadrado. Y recuerda que eso es Fy. Bueno, eso lo vimos. ¿Para qué? Para encontrar el valor de la fuerza resultante, que es Fx al cuadrado más Fy al cuadrado. Y de esto sacamos raíz cuadrada. Muy bien. Ahí nada más nos falta un pequeño dato, que es el valor de θ. θ lo vamos a encontrar aquí con nuestro formulario. Fíjate que tenemos Fy y Fx, lo vamos a encontrar con la función trigonométrica tangente. Tangente de θ es igual a Fy sobre Fx. Tangente de θ es igual a Fy sobre Fx. Una vez con esto, vamos ahora a sustituir. Entonces, en la sustitución tenemos que Fx o F21, como lo quieras llamar, es el valor de la carga que vale, de la constante, que es K, 9 por 10 a la 9, por el valor de la carga 2, que es 8 por 10 a la menos 6, por el valor de la carga 1, que es menos 3 por 10 a la menos 6. Todo sobre 0.5 al cuadrado.
Realizas operaciones 9 por 10 a la 9, por 8 por 10 a la menos 6, por menos 3 por 10 a la menos 6 y te va a dar un valor de negativo 0.216 entre 0.5 al cuadrado. Una vez que tienes eso, realizas la operación negativo entre positivo, pues es negativo. 0.16 entre 0.5 al cuadrado te da un valor de 0.864 newtons. Ya tenemos nuestro primer valor, que es Fx. Vamos a encontrar ahora el valor de Fy o F31. Entonces aquí sustituimos Fy es igual a K, que es la constante, 9 por 10 a la 9 por Q3, que tiene un valor de 7 por 10 a la menos 6, por el valor de Q1, que tiene un valor de menos 3 por 10 a la menos 6, entre 0.5 al cuadrado. Cuando haces operaciones, al multiplicar lo de arriba, te da un valor de negativo 0.189 entre lo que tenemos abajo, que es 0.5 al cuadrado. Hacemos operaciones negativo entre positivo y obtenemos un valor de negativo 0.756 newtons. Hasta ahí llevamos los valores de Fx y Fy, que son F21 y F31. Muy bien. Recuerda que nuestro objetivo es encontrar la fuerza resultante. Aquí está la formulita. Sustituyes, fuerza resultante es Fx, que tiene un valor de negativo 0.864. Aquí es importante que recuerdes que el negativo solo me indica que es una fuerza de atracción, por lo tanto podemos omitirlo. Aquí también es una fuerza de atracción, por lo tanto lo podemos omitir el signo negativo. Entonces es 0.864 al cuadrado más 0.756 al cuadrado. Y de esto obtienes la raíz cuadrada. Haces operaciones, 0.864 al cuadrado, 864 al cuadrado más 0.756 al cuadrado es igual a 1.3180. Obtienes la raíz y tienes un valor de 1.14 unidades de fuerza newtons. Bien, entonces hasta ahí vamos. Teníamos nuestra formulita que tangente de θ es igual a Fy sobre Fx. Por lo tanto, si tú despejas el ángulo θ, tangente pasa como tangente a la menos 1. O en alguna bibliografía lo vas a encontrar como arco tangente. Arco tangente de Fy sobre Fx. Entonces encuentras el valor del ángulo θ, que es tangente a la menos 1. Yo le pongo corchetes, Fy, que vale 0.756 entre Fx, que vale 0.864. Para realizar esto en la calculadora, antes de hacer operaciones, revisa que la calculadora esté en modo grados, es decir, que aparezca arriba en la pantalla DEG o la letra D. Bien, le damos Shift, Tan, si te fijas puso tangente a la menos 1. Esta calculadora ya aparece en los paréntesis directo. Si no aparecen en la tuya, colócalos desde un principio. 0.756 entre 0.864 y en su caso tú cerrarás paréntesis y le darás igual. Fíjate que el resultado es 41.18 grados. Lo apuntamos
y anotamos nuestros resultados. Entonces tenemos como resultados que la fuerza resultante nos dio 1.14 newtons y el ángulo es de 41.18 grados. Le ponemos un color de tinta diferente al color negro o marcatextos a nuestro resultado.